Buenos días, vamos a comenzar la jornada de hoy con una mesa de expertos titulada La amistad en la Sagrada Escritura, que va a estar presentada y moderada por la profesora Diana Eguía de la Universidad Católica de Ávila. Buenos días, la primera sesión de la mañana va a ser comenzada. Es un honor para mí presentar al profesor Burkhard Taft, que fue nacido en 1960 en Würzburg. Estudió teología durante 6 años en la Universidad Católica Julius Maximilian de Würzburg y en la Facultad de Teología de la Abadía de la Dormición en Jerusalén. Fue becario de la Fundación Alemana de Intercambio, se diploma en Teología en 1985 y en 1987 se ordena como sacerdote. Entre 1990 y 1994 ejerció como secretario episcopal y canónigo menor en Würzburg. En 1994 se doctoró en Teología en la Facultad Teológica de Julius Maximilian University y de 1995 a 1996 estudió Lenguas Orientales Antiguas en el Instituto Bíblico de Roma. Desde 2001 es asimismo profesor de Antiguo Testamento en la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Eichstätt-Ingolstadt. So now I think you can present. Thank you. Zunächst einmal darf ich Ihnen allen einen schönen guten Morgen wünschen. Es mi primera vez aquí en la Universidad Católica de Ávila. Excelencia, queridas damas y queridos caballeros, muchas gracias por esta invitación para participar en este congreso. Es un tema muy importante abordar la filosofía y la teología del amor, de la amistad, especialmente con la herencia y el legado espiritual de Santa Teresa de Ávila. En mi caso, vamos a retrotraernos a una herencia espiritual aún mayor, que es la del Antiguo Testamento, y abordaré los aspectos de la amistad según el libro del Eclesiástico. Comenzaremos con la introducción. Además de la relación afectuosa entre marido y mujer y el arraigo de una persona en la seguridad de la familia, las amistades son probablemente uno de los vínculos sociales más importantes de una persona. Y por la vida sin amigos es visto como una de las mayores carencias que se pueden experimentar. En este contexto, llama la atención que por ejemplo, si Clive Staples Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, por ejemplo, describe la relación entre un hombre y una mujer de tal forma que lo propio de ella es que dos personas se miren con cariño, esta imagen da pie a afirmar que las personas en una amistad miran en la misma dirección. De este modo, se describen dos formas centrales de relación humana. Esta es una de las razones por las que cabe esperar que el libro fundamental de la fe cristiana, la Biblia, que da testimonio de la revelación de Dios sobre sí mismo y ofrece indicaciones esenciales para la configuración de la vida judía y cristiana, ofrezca también indicaciones sobre el significado y la configuración de la amistad, y no menos importante, sobre su justificación o profundización teológica. En este contexto, llama la atención que la primera parte de la Biblia cristiana, el Antiguo Testamento, guarde un gran silencio al respecto. Aunque la relación de Dios con dos personas destacadas, como Abraham, se describe más detalladamente con el término amigo, por ejemplo en Isaías 43:8, las relaciones entre personas que podrían describirse como amistades desempeñan un papel tan marginal en el Antiguo Testamento que llama la atención. En cambio, otras relaciones humanas, sobre todo las intrafamiliares, ocupan un primer plano y son tratadas y tematizadas desde distintas perspectivas. Pensemos, por ejemplo, en la historia de José en Génesis capítulos 37-50.
En ella se describen conflictos intrafamiliares, peleas, intrigas, pero también reconciliaciones. Básicamente, solo hay 3 ámbitos en todo el Antiguo Testamento en los que el tema de la amistad desempeña un papel, y ello desde perspectivas y con objetivos diferentes. El texto más destacado que trata de la amistad es probablemente el conmovedor pasaje sobre la historia del ascenso de David en el libro primero de Samuel, versículos 18-20, en el que su amistad con Jonatán, el hijo de Saúl y legítimo heredero al trono, se convierte en la antítesis de los celos y el odio de Saúl hacia David, que en el libro primero de Samuel se presenta como infundado. Mientras que Saúl intenta por todos los medios matar a David, el ungido elegido por Dios, Jonatán, en profunda amistad con David, reconoce su futuro papel como rey y se subordina expresamente a él. Sin embargo, aunque aquí se describen elementos esenciales que caracterizan la amistad, no se trata de la amistad en sí, sino de una amistad que debe leerse y entenderse en el contexto del ascenso al trono de David. Lo mismo ocurre en el segundo caso, el del libro de Job. Aquí, 3 amigos vienen de regiones lejanas a Job, que ha sido golpeado duramente por el destino. Por ejemplo, en Job capítulo 2, versículos 11-13. Aunque al principio parece como si quisieran estar al lado de Job en su sufrimiento a la manera de verdaderos amigos, su introducción sirve sobre todo para abrir el diálogo posterior que trata de la cuestión de la razón del sufrimiento. En el proceso, los amigos se convierten cada vez más en adversarios de Job, que quieren afirmar su tesis de la validez incondicional de un dogma de retribución y culpar a Job de su destino según el modelo de la relación basado en la lógica: si eres bueno, Dios te bendecirá; si obras mal, recibirás maldición. Aunque Job expresa su parecer sobre el comportamiento de sus amigos, compárese Job capítulo 16, versículo 2, por ejemplo, donde se describe a los amigos como consoladores torturadores, tampoco aquí se trata de la amistad en sí, sino de un contexto narrativo en el que la mención a los amigos sirve ante todo para expresar la finalidad y el sentido de lo que quiere expresar el libro. Fuera de un contexto narrativo con un objetivo en el sentido descrito, los enunciados sobre la amistad en el Antiguo Testamento solo los encontramos en la literatura sapiencial, concretamente en el libro de los Proverbios y en el Sirácida o Eclesiástico. Sin embargo, las afirmaciones sobre la amistad en el libro de los Proverbios se limitan a unas pocas frases, en las que, además de afirmaciones generales sobre el comportamiento hacia otras personas, también se alude a la figura del amigo. Cabe mencionar aquí Proverbios capítulo 10, versículo 12, 14, 20, 15, 17, 16, 28, 17, 9 y 17, 18, 24, 19, 4, 7, 27, 5, etc. En cambio, el Eclesiástico dedica a este tema un total de 7 secciones más o menos detalladas. Además, el libro de los Proverbios probablemente no se centra en el amigo personal en nuestro sentido, sino más bien en la relación con el prójimo, que va más allá de la relación dentro del propio clan. Esta pequeña visión de conjunto muestra a su vez, ex negativo, por así decirlo, la posición especial que el libro del Eclesiástico tiene para este tema. Además, el tema de la amistad no solo se menciona aquí singularmente, sino que se examina desde diferentes perspectivas. A diferencia de los contextos narrativos descritos anteriormente, por ejemplo en Samuel o en Job,
el tema no se utiliza con otros fines, sino que se trata exclusivamente de la amistad como fenómeno, de su valor, de la forma en que se obtiene la amistad, pero también de lo que puede ponerla en peligro, así como de la distinción entre verdaderos y falsos amigos, y los criterios que han de entrar en juego para ello. Naturalmente, la Biblia introduce, en este caso del eclesiástico, temas muy prácticos. Aunque el tema de la amistad desempeña un papel importante en el Evangelio de Juan, en el Nuevo Testamento, como la profesora ha dejado claro en su tesis de habilitación, se explora aquí de forma teológica y cristológica por sí mismo. No obstante, merece la pena no perder de vista tampoco la perspectiva del Antiguo Testamento. Pasamos ahora con la primera parte de esta exposición. Vamos a hacer una breve introducción al libro del Eclesiástico. Este libro es llamado eclesiástico porque en los primeros tiempos de la Iglesia era muy utilizado para introducir en la vida cristiana para los catecúmenos que iban a ser invitados e introducidos en el bautismo. El libro de Jesús ben Sirac fue escrito originalmente en hebreo, pero no pertenece al canon más restringido de la Biblia hebrea. Su versión griega se incluyó por primera vez en la traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta. Este es el canon también que tiene restringido que tiene la Iglesia evangélica protestante. La versión hebrea original fue escrita a principios del siglo II a.C., probablemente en Jerusalén, por un sabio llamado Sirac o Ben Sira. Su preocupación era orientar a los jóvenes judíos ya en edad de casarse para una vida lograda en un mundo ya cambiado al contacto con el helenismo. De hecho, Palestina pertenecía en aquella época al Imperio Ptolemaico, o después del 200 a.C., al Seleucida, ambos influidos por el espíritu helenístico, destacando en el caso de los Seleucidas por una clara intención de imponer la cultura helenística a los pueblos de su dominio. Esto a su vez condujo posteriormente a las revueltas macabeas en Palestina en torno al 165 a.C., en las que los judíos fieles a la tradición y comprometidos con la herencia espiritual de sus padres se resistieron violentamente a esta alienación cultural y religiosa. Como ya se ha mencionado brevemente, el libro de Jesús Sirac, escrito originalmente en hebreo, fue traducido al griego por el nieto de Sirac, probablemente en Alejandría hacia el año 132 a.C., según consta en la información del prólogo. Aunque San Jerónimo, el gran maestro de la Iglesia, aún conocía la versión hebrea, se perdió en la Edad Media. Para la Iglesia, el libro pasó a ser canónico en su versión griega, sobre todo porque la Iglesia primitiva se refería predominantemente al Antiguo Testamento en la versión de los 70, la Septuaginta, aunque en 1898 se encontraron partes considerables de la versión hebrea del libro del Eclesiástico en manuscritos medievales en una sala lateral amurallada de una sinagoga medieval del Cairo, que posteriormente se complementaron con hallazgos de textos de Qumran y Masada. En la actualidad solo se dispone del 68% del libro del Eclesiástico en hebreo. Junto a la versión griega y a la versión hebrea también hay una versión siria. Si uno compara los tiempos y esas versiones,
la griega, la hebrea y la siria. Es verdad que estas versiones pues presentan, estas versiones no son simples traducciones literales, sino que presentan a veces desviaciones considerables unas de otras. Ahora hay un equipo en Alemania que está encargándose de hacer una traducción, una versión de las 3 versiones, para que uno pueda, desde el punto de vista de los textos, hacer un estudio crítico textual que podría ser de mucho interés. También hay profesoras del ámbito español que también forman parte de esta comisión bíblica. Y se van a aprovechar pues, de este equipo de trabajo alemán-español, germano-hispano. Pasamos ahora al segundo punto, la amistad en el libro del Eclesiástico, trasfondo histórico-espiritual. La cuestión principal ahora es por qué el Eclesiástico se dedica de manera insigne al tema de la amistad, especialmente cuáles son las razones sociales y comunitarias, posiblemente también histórico-tradicionales, que juegan un papel de trasfondo. La época en la que se ambienta el libro del Eclesiástico es, como ya se ha dicho, el periodo helenístico en Palestina, en el que la influencia del pensamiento griego ocupaba un espacio cada vez mayor en el pensamiento y en el comportamiento. Además, nos encontramos en la época post-exílica, es decir, una época en la que no solo la estructura estatal, sino también la estructura social de Israel se había desmoronado. En particular, la antigua solidaridad de grupo ya no parece existir en la forma habitual en el Israel del periodo post-exílico. En relación con esto, el individuo empezó a percibir su propia peculiaridad en función de la colectividad, digamos en forma de clan. En términos sociopolíticos, puede haber desempeñado un papel la división en diferentes facciones políticas que en el mencionado levantamiento de los macabeos en el 165 a.C. solo llegó provisionalmente a su fin como acontecimiento creador de identidad. Mientras que en la época preexílica se suponía que los enemigos solo existían fuera del clan, ahora esta línea divisoria se ha vuelto permeable. Posiblemente esto se refleja en la historia de José, tal y como la conocemos hoy. Es obvio que en estas condiciones sociales, las relaciones personales, especialmente la amistad más allá del clan, adquirieron mayor importancia, aunque, como veremos, esto no prometía necesariamente una mayor seguridad emocional ni humana. Otro factor estrechamente relacionado con lo anterior puede haber sido la influencia del pensamiento helenístico. Aquí se reflexionó mucho más que en el Antiguo Testamento sobre la naturaleza y el ideal de la amistad. Un elemento importante en este sentido era la cultura griega del simposio, que se entendía como banquetes con vino y música en los que se entablaban amistades en la mesa. A esto también se alude en el Eclesiástico. Por ejemplo, en el capítulo 32, versículos 1 al 13.
A veces los judíos eran invitados a simposios y el libro del Eclesiástico pretende alertar sobre los peligros asociados a la asistencia a esos banquetes. Existen líneas de conexión con el pensamiento helenístico, como lo demuestra, por ejemplo, la afinidad espiritual de las afirmaciones del Eclesiástico con las de Teócnis de Mégara del siglo VI a.C. En el primer libro de sus elegías, por ejemplo, se trata con detalle el tema de los falsos amigos, que también se tiene en cuenta en el Eclesiástico, por ejemplo, en Eclesiástico capítulo 12, versículos 8 al 12. Schrader también cree que el autor del Eclesiástico conocía las elegías de Teócnis, aunque puede descartarse una influencia literaria directa. Pasamos ahora a la tercera parte de nuestra intervención, afirmaciones centrales del libro del Eclesiástico sobre la amistad. Os he pasado una hoja donde aparecen importantes textos a los que haré alusión a lo largo de esta parte de mi intervención. Espero que hayan podido disponer de él. Les ha sido entregado en la carpeta que se ha dado como material de entrega a los asistentes al Congreso. En vista del poco tiempo disponible, me limitaré a las afirmaciones centrales que el Eclesiástico hace sobre la amistad e intentaré averiguar qué comprensión se refleja en ellas. Hay un experto americano que también está muy interesado en estos temas y a quien también merece hacer especial mención cuando uno habla de la amistad en este libro de la Biblia. Es importante ver aquí que no hay una reflexión sistemática en el libro del Eclesiástico sobre la amistad, sino que según la comprensión veterotestamentaria de la verdad, se justaponen aspectos esenciales que en ocasiones pueden parecer hasta contradictorios. También hay afirmaciones extremas. Esto es algo propio a veces de los libros de la literatura sapiencial del Antiguo Testamento. Hemos dicho que también hay afirmaciones extremas que no necesariamente deben entenderse literalmente, sino que pretenden llamar la atención y solo su significado puede comprenderse a la luz del contexto general. La perícopa que encontramos en Eclesiástico capítulo 6, versículos 5 a 17, es el primer pasaje del libro en el que el Eclesiástico habla de la amistad. Desde el punto de vista formal, se trata de un poema didáctico o de una conferencia pedagógica. El texto se ha conservado en sus versiones hebrea y griega. En su mayor parte, yo he seguido la versión alemana de la traducción unitaria de la Einheitsübersetzung, elaborada en común por católicos y protestantes en Alemania con algunas mejoras ocasionales introducidos. Leemos el texto que les ha sido entregado, versículo 5. El hablar suave adquiere muchos amigos, los labios amables son bienvenidos. Los hombres con quienes tengas paz serán muchos, pero que tu confidente sea uno de miles. Si adquieres un amigo, adquiérelo a prueba y no te apresures a confiar en él, porque hay amigos que lo son según el tiempo y que no persisten en el día de la angustia. Hay amigos que se convierten en enemigos y pregonan la contienda que te avergüenza. Hay amigos que te acompañan en la mesa, pero no los encontrarás en el día de la calamidad. Cuando todo te va bien, son como tú. Cuando todo te va mal, se apartan de ti. Cuando el mal te alcance, se volverán contra ti y se esconderán de ti. Sepárate de tus enemigos y cuídate de tus amigos. Un amigo fiel es una fuerte protección. Y quien lo encuentra ha hallado algo precioso. Para un amigo fiel no hay precio de compra ni contrapeso a su excelencia. Un manojo de vida es un amigo fiel. El que teme a Dios lo obtendrá. Como es él, así es su compañero, y como es su reputación, así son sus obras.
En el versículo 17, la versión griega de la Septuaginta ofrece una alternativa. La siguiente: el que teme al Señor mantendrá recta su amistad, pues como Él es, así es su compañero. El último versículo que acabamos de citar llama poderosamente la atención porque la traducción griega difiere notablemente del original hebreo. Desde la óptica del temor de Dios se entiende el buen amigo no solo como la respuesta de Dios al temor de Dios mostrado antes, sino que también el temor de Dios se expresa en la exigencia de corresponder al amigo en mi modo de actuar. En conjunto, la sección puede dividirse en 6 apartados temáticos. El versículo 5, cómo conseguir amigos. El versículo 6, la distinción entre los hombres de paz, es decir, las personas con las que se vive en buenos términos, y los confidentes que están al tanto de los asuntos personales. Versículo 7, criterios para determinar si un amigo es un verdadero amigo. Versículos 8 al 13, experiencias con malos amigos y la amonestación que resulta de ello. Versículos 15 al 16, elogio del buen amigo, verdadero pero poco frecuente, con una evaluación teológica final. Y versículo 17, la relación entre el propio comportamiento y la naturaleza del amigo, con una visión más teológica en la traducción griega. Aquí destacan 2 aspectos. Por un lado, si se tiene en cuenta el número de versos dedicados a este tema, prevalece una cierta desconfianza, que sobre todo pone de manifiesto los peligros asociados a la amistad. Un posible trasfondo en este sentido podría ser la situación sociopolítica descrita anteriormente, en la que la fragmentación de la sociedad, sobre todo en lo que respecta a los distintos grupos políticos, también influyó en el comportamiento en la esfera privada. También es concebible que haya influido el pensamiento griego, en el que, a pesar de la alta estima que tiene a la amistad, también se ocupa de la amistad precaria del falso amigo y de su comportamiento. Por último, también es posible que haya que tener en cuenta las experiencias autobiográficas del autor del Eclesiástico, aunque no se puedan constatar explícitamente. A pesar de todo, el punto de vista realista sugerido aquí, especialmente la referencia a los amigos que solo comparten la alegría de la mesa, del banquete, que no parecen representar una amistad muy sólida, cabe preguntarse aquí si una amistad que desde el principio está asociada a la desconfianza no es, en última instancia, la muerte de una amistad. La amistad también requiere cierta confianza, aún a riesgo de ser uno decepcionado. El segundo aspecto que destaca es que la amistad se ve como un regalo de Dios, similar a la mujer silenciosa y discreta de la que se habla en Sirácida, capítulo 26, versículo 14. Es precisamente en la amistad donde se refleja la bondad de Dios. La experiencia de contar en el camino de la vida con personas en las que se puede confiar, que ofrecen una fuerte protección, algo que por cierto se aplica al propio Dios en el Antiguo Testamento, que enriquecen proverbialmente la vida, se refleja teológicamente en el Eclesiástico. En este sentido, la amistad no es una realidad puramente profana. Esto, a su vez, tiene implicaciones en la forma de ver la amistad. La versión griega lo muestra con especial claridad, ya que se trata de un comportamiento recíproco hacia el amigo. En la medida en que uno se comporta de forma recta con su amigo, la amistad se convierte en un campo de prueba del temor de Dios y, por tanto, en una estrecha conexión entre el amor a Dios y el amor al prójimo. En Eclesiástico capítulo 9, versículo 10, al principio de una sección que trata de amigos y enemigos, hay otra breve frase sobre la amistad. Allí se da el siguiente consejo: no abandones a un viejo amigo porque uno nuevo no estará a tu lado. El amigo nuevo es como el vino nuevo. Solo añejo te gusta beberlo.
Esta imagen se hace eco del tema de la prueba del amigo, ya mencionada anteriormente en Eclesiástico capítulo 6, 7. Este no es todavía el caso de las nuevas amistades, aunque tengan un atractivo y una esperanza inherentes. En cambio, una amistad como esta, que se compara con el vino añejo, es madura y ha sido puesta a prueba durante años. Mientras que el Eclesiástico, en capítulos 12, versículos 8, 9, aborda de nuevo la distinción entre el amigo verdadero y el falso, que solo se hace reconocible en los días malos, en el capítulo 19, versículos 8 al 17, se trata el problema de la calumnia y la ofensa de un amigo de palabra y obra. Así lo dice allí en los versículos relativos a la amistad. No hables de amigo ni de enemigo. Si no es pecado para ti, no reveles nada. El versículo 13 trata de aclarar las acusaciones contra el amigo cuando dice: interroga al amigo si acaso ha hecho algo, y si lo ha hecho, para que no lo repita. Luego, en el versículo 15, el eclesiástico da el consejo siguiente: llama la atención al amigo, porque a menudo hay calumnias, no te fíes de cada palabra. El versículo 8 subraya el ideal de secreto y discreción que caracteriza al hombre sabio. Esto es especialmente cierto cuando se trata de cosas que conciernen al amigo en su persona. La excepción es cuando el silencio de uno lo convierte en cómplice y, por tanto, en culpable. Los versículos 13 y 15 exigen un comportamiento que busque el diálogo con la persona afectada, ya sea para corregirla ante una mala acción, por ejemplo, en Levítico capítulo 19, versículos 17, ya sea para aclarar un asunto en el que lo que se dice resulta ser a posteriori una calumnia. El eclesiástico entiende ambas cosas como un comportamiento propio de la amistad. El secreto y la franqueza en la cooperación, sin comprometer la propia integridad, se cuentan pues entre las piedras angulares de la auténtica amistad. Otro tema relacionado con estas observaciones se desarrolla en el capítulo 22, versículos 19-25. Lo más importante aquí es el versículo 22, que trata de la posible amenaza de la amistad. Allí dice: si has desenvainado la espada contra tu amigo, no desesperes, hay vuelta atrás. Si has abierto la boca contra tu amigo, no desesperes, hay reconciliación. Pero ante el insulto, la traición de los secretos y el golpe traicionero, el amigo huye. Las afirmaciones deben entenderse probablemente en el sentido de una intensificación para hacer hincapié en la última frase. Incluso la idea de actuar contra el amigo con las armas, la espada, y de posicionarse públicamente en su contra son acontecimientos dramáticos, pero pueden hacer posible la reconciliación. En la representación ciertamente extrema, se trata pues probablemente, sobre todo, de destacar como extremadamente graves la traición de secretos y el golpe traicionero, que violan toda familiaridad esperable en la amistad. Este último punto es especialmente importante. Lo que se entiende por insulto es menospreciar públicamente el honor del amigo. En una sociedad en la que preservar el honor era más importante que la propia vida, esto era un acto verdaderamente dramático. Por golpe traicionero se entiende probablemente de nuevo la difamación del amigo a sus espaldas. Es decir, una especie de puñalada insidiosa por la espalda, dicho lingüísticamente. Ex negativo, vuelve a quedar claro que la verdadera amistad requiere secreto y franqueza sin astucia alguna.
Por último, el versículo 25 contiene la advertencia de no hacer de las posesiones y el dinero el criterio de la amistad cuando dice: si tu amigo está empobrecido, no le avergüences ni te escondas de él. La amistad, pues, consiste en evitar los rasgos utilitarios, lo que a su vez exige una actitud contraria a la que el eclesiástico había descrito en el capítulo 6 en relación con el comportamiento del falso amigo. El peligro de poner en peligro la amistad mediante la revelación de secretos vuelve a tratarse con detalle en el capítulo 27, versículos 16-21. Un tema que evidentemente le interesaba mucho al autor del eclesiástico. Así se dice en el versículo 17: ama a tu amigo y sé fiel a él, pero si has traicionado su secreto, no hace falta que le persigas más. Con la repetición del tema de los distintos tipos de amistad ya tratado en Eclesiástico capítulo 6, versículos 5 a 17, en el capítulo 37, versículos 1-6, se cierra el círculo. Lo que el eclesiástico espera de un verdadero amigo y cómo comportarse como un buen amigo se expresa en el versículo 5. Un buen amigo lucha contra el enemigo, sostiene el escudo contra el adversario. Compárese Sirácida, capítulo 6, versículo 14, pero también la caracterización de la amistad en el libro primero de Samuel, capítulo 18, versículo 1, donde se dice de Jonatán que amaba a David como a su propia vida. Y en el versículo 6, el eclesiástico amonesta a sus destinatarios: no olvides al compañero de armas, si has hecho botín, no le dejes con las manos vacías. El compromiso y la solidaridad incondicional, incluso a riesgo de la propia vida, caracterizan así la amistad. Solo quien está dispuesto a invertir en la amistad de este modo puede esperar amistad a cambio. La visión de conjunto muestra así la diversidad con que el eclesiástico percibe el fenómeno de la amistad y, a pesar de todo escepticismo realista, desarrolla una imagen de la amistad que sin duda puede ser imitada y puesta en práctica en el siglo XXI. Aunque las reflexiones explícitamente teológicas sobre la amistad son más bien escasas, las llamadas morales que el eclesiástico dirige a sus destinatarios apuntan ciertamente a un ámbito que corresponde al orden del mundo creado por Dios. Mantener amigos forma parte, pues, de la acogida del orden de la creación en las relaciones personales. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, profesor Zapp, por tan interesante intervención. Ruego al público asistente y a quienes nos siguen por Internet que apunten las preguntas para el final de la sesión de esta mañana, de esta primera sesión. Pues es un honor para mí presentar a esta joven profesora, asistente académica superior de la Cátedra de Estudios del Nuevo Testamento de la Universidad Católica Eichstätt-Ingolstadt. Actualmente representa la Cátedra de Exégesis y Hermenéutica del Nuevo Testamento de la Universidad de Ratisbona. Ella estudió alemán y teología en Friburgo y Múnich y posteriormente completó su doctorado entre 2014 y 2017 en Eichstätt-Ingolstadt en estudios del Nuevo Testamento con el profesor Lothar Berg, con una tesis sobre los Hechos de los Apóstoles con el tema El discípulo como amistad. La recepción de antiguos temas de amistad en el Evangelio de San Juan, que concluyó recientemente en 2022. Sin más, le doy la palabra a la profesora Hess. Muchas gracias. Excelencia, queridos señoras y señores, estimados estudiantes, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Con la temática de la amistad
el Evangelio de San Juan retoma un tema popular y conocido en la antigüedad. En dicha época, el pionero por excelencia de una ética de la amistad es Aristóteles, como ayer escuchamos. Una característica fundamental de la misma es la comunidad. La amistad es comunidad, dice Aristóteles. Por otro lado, solo a la amistad virtuosa se la considera amistad en sentido pleno y verdadero. Esta búsqueda de la verdad debe dirigirse hacia el otro y ser recíproca. Así, según Aristóteles, el amigo se convierte en otro a los otros. Asimismo, según Aristóteles, la amistad virtuosa, en cuanto prototipo de la amistad perfecta, presupone un cierto grado de igualdad entre las personas, además de la coincidencia en la virtud. A su juicio, la máxima prueba de la verdadera amistad consiste en la entrega de la vida al amigo. El amor como virtud primordial de los amigos ya destaca en él al afirmar que la virtud de los amigos consiste en el amor, en amar. Cicerón apunta más lejos al reconocer el origen primario de la amistad en el amor y derivar etimológicamente el término latino amititia del amor. La amistad incluye también la franqueza y la sinceridad. Según Aristóteles, se requiere un conocimiento de la buena voluntad recíproca. No debe haber secretos entre amigos. Cicerón también insiste en la sinceridad en la amistad. Las personas verdaderamente virtuosas, y solo ellas, para la comprensión de la antigüedad clásica, son capaces de una verdadera amistad. No temen defender abierta y francamente la verdad. Podemos afirmar que el tema de la amistad en la antigüedad grecorromana se planteaba sobre todo en el plano interpersonal humano. Tal es también el caso de la literatura bíblica. La teología plantea naturalmente la pregunta de si se podría pensar en una amistad con Dios. A este respecto, Aristóteles se ha expresado con toda claridad y considera imposible una amistad entre Dios y el hombre debido a la falta de igualdad. Pues, escribe él, cuando la distancia es muy grande, como la de la divinidad, la amistad ya no es posible. En dos casos se excluye la amistad con Dios y con el esclavo. Con este, debido a su condición social, por tanto, si en algún momento dejara de ser esclavo, la amistad sería posible. Sin embargo, la amistad con Dios per se la excluye. Dios, por su parte, no tiene necesidad de amigos porque solo Él es su propia felicidad. Además de por la desigualdad y la autosuficiencia divinas o la autarquía, Aristóteles justifica la imposibilidad de esta amistad por el hecho de que entre Dios y el hombre no hay amor. Cito, la amistad, decimos, está donde hay amor de correspondencia. En la amistad con Dios, sin embargo, no hay lugar para el amor de correspondencia ni para el amor en absoluto, pues sería absurdo que alguien afirmara que ama a Zeus. El Antiguo Testamento también ha compartido la restricción clásica, según la cual el problema no estaría en la falta de amor, sino en la distancia. Apenas si se tematiza la amistad con Dios y si se hace es con reservas. Por el contrario, en el Evangelio de San Juan parece que se ignora esta reserva por completo, porque en el contexto de este Evangelio Jesús ofrece explícitamente su amistad a los discípulos. Esta oferta nos invita a ser amigos de Dios.
Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Pero ¿cómo es esto posible cuando en general, según la concepción clásica de la amistad con Dios, esta fracasa debido a la desigualdad? Tomás de Aquino abordó este problema en el contexto de su doctrina del amor de la Caritas y aplicó la enseñanza aristotélica sobre la amistad al amor de Dios. Desde este punto de vista filosófico, está de acuerdo con Aristóteles en que la amistad entre Dios y el hombre no es posible, es imposible. Sin embargo, Tomás de Aquino señala a continuación en su transposición teológica que Dios mismo creó la condición previa para una posible amistad con el hombre. La desigualdad fue abolida, según Santo Tomás, por la encarnación de Dios. Él escribe: la amistad consiste en una cierta igualdad, de modo que lo que es muy desigual, evidentemente no puede unirse en amistad. Para que la amistad entre el hombre y Dios fuera más íntima, Dios se hizo hombre en beneficio del hombre. Una mirada al Evangelio de San Juan confirma que, con esta línea de pensamiento, Tomás de Aquino estaba siguiendo los pasos del evangelista. Justo al comienzo de su Evangelio, sigue en el prólogo la referencia de Juan en 1:14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Con esto último, la amistad que Jesús ofrece quedaba preparada, por así decirlo, desde el comienzo del Evangelio. Con la encarnación en Jesucristo, Dios se inclina y se hace igual al hombre en el descenso del amor. ¿Qué impulsa a Dios a dar este paso? Que tanto para los oídos de los judíos como de los paganos es algo impensable. Es su amor lo que le impulsa a dar este paso tan increíble. Jesús se refiere a ello en su diálogo con Nicodemo en el capítulo 3. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito. Dios envía al mundo a su Hijo por amor como don divino de salvación por excelencia, para habitar entre los hombres, es decir, para estar unido a ellos. Así, el amor de Dios crea la condición previa para la amistad. En conclusión, por medio de Cristo, la encarnación hace posible una amistad divina. Jesucristo tiene aquí una función mediadora que recorre todo el Evangelio de San Juan. Piénsese, por ejemplo, en la afirmación de San Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. El acceso al Padre y a su amor pasa por Jesús, es decir, Él mismo es el camino hacia el Padre. En el contexto de la amistad que se ofrece, esto se expresa en los versículos 9 y 10. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Se muestra que la llamada imperativa a permanecer en el amor de Jesús se basa en su amor por sus discípulos, que a su vez brota de el amor del Padre por el Hijo. Esto no solo subraya la función mediadora de Jesús,
sino también la relación entre el Padre, el Hijo y el discípulo, como una relación de amor. Lo cual resulta significativo por el hecho de que Aristóteles, además de la falta de igualdad entre Dios y el hombre, destaca también la falta de amor por parte de Dios como un obstáculo para la amistad con Él, con Dios. En Juan 15:9 ya se ha mencionado el término permanecer, en griego menein, permaneced en mi amor. Esta invitación a permanecer es una invitación a la comunión permanente con Él. En el contexto inmediato de la oferta de amistad, no es la primera vez que aparece este lexema. En realidad, el verbo caracteriza los versículos precedentes, del 1 al 8, de la parábola de la vid y los sarmientos. Así pues, la amistad que Jesús ofrece va precedida de un discurso metafórico, cuyo contenido central se considera tan fundamental y significativo que se utiliza para ello el potencial metafórico del discurso figurativo. En este punto solo voy a citar los versículos 4 y 5, que están en el centro del discurso metafórico y traen a colación esta intención. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Llama la atención la frecuencia con que aparece el verbo menein, permanecer, conectado con la preposición en estos dos versículos. Con esta fórmula, permaneced en mí y yo en vosotros, se expresa la relación recíproca íntima entre Jesús y los discípulos. Sobre la base del antiguo ideal filosófico de la amistad, resulta evidente que, al subrayar la urgencia de la comunión como relación recíproca, se menciona un requisito previo indispensable para una amistad duradera y verdadera. Es decir, la oferta de amistad de Jesús parece tomarse en serio este requisito previo para constituir la amistad. Aunque los versículos del 1 al 8 no hablan todavía de que Jesús se dirija a sus discípulos como amigos, el término permanecer es el que domina en todo este pasaje y retoma una categoría extremadamente significativa de los poemas antiguos sobre la amistad. Además, esta llamada a la comunión con Jesús es el único imperativo del discurso de la vid. Por lo tanto, esta comunión tiene que ser afirmada existencialmente por el discípulo. De este modo, el discípulo acepta la oferta de amistad de Jesús, que quiere conducirle a una relación de amistad con Él. En el discurso de la vid, esta permanencia en su amor y por tanto de la amistad, se afirma vinculada a la observancia de los mandamientos o al cumplimiento del mandamiento del amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. El mandamiento del amor incluye el amor mutuo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Así, la oferta de amistad enlaza con la premisa ya destacada por Aristóteles de que en la amistad ambos deben esforzarse por ser virtuosos. Por eso se podría decir que la amistad y en la amistad con Jesús
surge también la amistad interpersonal. En Juan 15:12, sin embargo, el mandato del amor se sitúa sobre el fundamento del amor de Jesús, pues se dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. De este modo, ese mandato de amar tiene un fundamento cristológico, es decir, que se remonta a Jesucristo, en el sentido de que todo amor humano resulta de estar asumido por la unidad divina del amor. En el versículo 13 se retoma el antiguo ideal de dar la vida por el amigo y se piensa en la muerte de Jesús en la cruz. De este modo, la muerte de Jesús en la cruz se interpreta como un don de amistad. Precisamente porque Jesús amó primero a los discípulos y los introdujo en su unión de amor con el Padre, ellos pueden amarse unos a otros como Jesús los ha amado. De este modo, la puesta en práctica del mandato del amor es la respuesta de amor de los discípulos de Jesús hacia Jesús y entre ellos, y debe entenderse como ética responsorial. La conjunción como, es decir, el como yo os he amado, no solo tiene un significado condicional, sino también contiene una intención de afirmación comparativa, es decir, el amor de Jesús es una posibilidad condicional y al mismo tiempo un modelo del mandamiento del amor. Esto se hace evidente en el contexto de la escena del lavatorio de los pies, pues allí en Juan 13:34 ya se menciona el mandamiento del amor. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amaos también unos a otros. Además, en relación con esto, en el lavatorio de los pies, en Juan 13:15, se menciona en este contexto como un modelo para los discípulos. Si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. En la escena del lavatorio de los pies se aclara así cómo, es decir, con qué actitud debe ponerse en práctica concretamente este mandamiento del amor. No se trata de la imitación concreta del lavatorio de los pies, sino la disposición para servir y para dar, para entregarse, que subyace al hecho de lavar los pies. Ya en Juan 12:26, Jesús habla de la disposición a servir en su discipulado a aquellos que le siguen. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Pero cabe preguntarse, ¿sois ahora amigos o esclavos o siervos? Porque en San Juan 15:15 Jesús ya no llama a sus discípulos esclavos, sino amigos. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos. Poco antes, sin embargo, en el lavatorio de los pies, dice: en verdad os digo, el criado no es más que su amo. De esta forma, al identificar y dirigirse a Jesús como Señor, a los discípulos se les está remitiendo, al menos implícitamente, a ser sus esclavos. Sin embargo, Jesús no se dirige a ellos como esclavos. Por tanto, no los llama esclavos. Más bien, hace hincapié en su condición de Señor
y por tanto en la acción excepcional de Jesús en el lavatorio de los pies. Es decir, que como Señor realiza un servicio de esclavo con el que les da ejemplo. Por tanto, hay que distinguir entre ser amigo y la actitud requerida del amigo, la disposición a servir. Los discípulos no son, pues, o por tanto, esclavos, sino amigos. Esto se justifica en Juan 15:15 con la proclamación de Jesús. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. En la amistad, el discípulo ya no puede ser llamado siervo, porque él es un amigo de Jesús, que le ha comunicado todo lo que ha oído del Padre. El esclavo, en cambio, según la concepción antigua, no tiene ningún derecho a la consideración ni al conocimiento. Y según Aristóteles, tampoco es capaz de amistad por la falta de igualdad. Según la concepción aristotélica de la amistad, la superación de la esclavitud es condición indispensable de la misma, porque ser amigo de un esclavo solo es posible cuando el esclavo deja de serlo. La justificación de ese cambio de estatus saca a la luz otra característica de apertura y franqueza que era central en el ideal antiguo de amistad. Esta apertura hacia el amigo, a la que se alude en Juan 15:15, no es un tema desconocido en el Evangelio de San Juan. A lo largo de este Evangelio se subraya repetidamente que Jesús habla abierta y francamente. Es significativo que la parresía se utilice con mayor frecuencia en el Evangelio de San Juan. Esta apertura de Jesús tiene también un carácter revelador, porque su discurso contiene además la voluntad de salvación de Dios para el hombre. Aclara quién es el mismo, a saber, el Hijo de Dios, y revela el anhelo de Dios de entablar amistad con el hombre, que se expresa explícitamente en Juan 15:15. Volviendo a la cuestión del estatus del discípulo, a saber si es amigo o más bien un esclavo o un siervo, se puede decir en resumen que desde la perspectiva del servicio en la mímesis, en la imitación del ejemplo de Jesús, el discípulo es siervo, pero en el sentido de diácono o diáconos. Desde la perspectiva de su revelación, esto es decir, de la transmisión del conocimiento, y desde el punto de vista de la relación íntima y recíproca con Jesús, es más un esclavo, doulos, es decir, es más que un esclavo, un doulos, es decir, un filos, un amigo. Sin embargo, la diferencia entre Jesús y sus discípulos no parece abolida, porque en Juan 13:16 se acentúa la diferencia entre Jesús y sus discípulos. Inmediatamente después de la amistad brindada, se vuelve a mencionar esta relación en Juan 15:20. Con esta loquion o palabra auténtica, y esta vez se ve aplicado a las consecuencias para los discípulos en el seguimiento que se derivan de esa relación con Jesús. No es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Aquí radica la novedad de la amistad de Jesús y la superación de los límites de los antiguos tópicos sobre la amistad, de modo que en este punto la comprensión de Jesús de la amistad difiere de la del pensamiento antiguo. A pesar de que la distancia entre Jesús como Señor y Maestro y sus discípulos permanece, que considerándola es como si en realidad ellos tuvieran la categoría de esclavos,
son elevados a una relación de amistad verdadera, virtuosa y permanente, que según el ideal de la antigüedad clásica solo es posible entre iguales. Esta elevación del estatus no se debe solo a una acción de los discípulos, sino que es posibilitada por la encarnación y se basa en la iniciativa de Jesús, que comunicó a sus discípulos todo sobre su relación de amor con el Padre, sobre su amor por ellos y sobre quién es Él. Pero la iniciativa de Jesús incluye también la justificación cristológica del mandato del amor, es decir, de corresponderse en la virtud. Pues el cumplimiento del mandato del amor tiene su base y su posibilidad en la acción amorosa de Dios. La iniciativa y la posibilidad de la amistad proceden de Dios, lo que Él también expresa explícitamente en el contexto de la amistad ofrecida en Juan 15:16. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, profesora Hess, por esta interesantísima intervención. Vamos con el último ponente de la sesión. A continuación de su intervención abriremos el debate. El profesor Lothar Bierce, como comenté, nació en 1958, estudió su bachillerato en Duisburg y en 1981 obtuvo su diploma en teología en Bochum. En 1985 se doctoró especializándose en la exégesis del Nuevo Testamento en la Universidad de Múnich, diaconía y capellanía en Essen y Duisburg. En 1995 se habilitó en estudios del Nuevo Testamento de la Universidad de Múnich. De 2002 a 2007 fue titular de la Cátedra de Estudios del Nuevo Testamento en la Universidad Otto Friedrich de Bamberg y desde 2007 es titular de la Cátedra de Estudios del Nuevo Testamento en la Universidad Católica Eichstätt-Ingolstadt. Así que procedo a conceder la palabra al profesor Bierce. Muchas gracias. Gracias. Excelencia, estimados colegas, estimados señores y señoras. A menudo se ha señalado que la relación amistosa de Pablo con la comunidad cristiana de Filipos es el tema. A menudo se ha señalado que Pablo mantuvo una relación especialmente estrecha con la iglesia de Filipos. Es la única de sus iglesias de la que aceptó ayuda. Cito la carta a los Filipenses 4, 15, 20. Vosotros, filipenses, sabéis además que desde que salí de Macedonia y empecé la misión, ninguna iglesia, aparte de vosotros, me abrió una cuenta de haber y debe. Ya me mandasteis a Tesalónica más de una vez un subsidio para aliviar mi necesidad. No es que yo busque regalos, busco que los intereses se acumulen en vuestra cuenta. Tengo lo necesario y me sobra. Estoy plenamente satisfecho habiendo recibido de Epafrodito vuestro donativo, que es suave olor, sacrificio aceptable y grato a Dios. En pago, mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades con magnificencia conforme a su riqueza en Cristo Jesús. A Dios nuestro Padre,
la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como es sabido, Pablo no se dejaba mantener por las demás iglesias. Proclamaba el Evangelio gratuitamente y se ganó la vida trabajando como tejedor de tiendas. En esto se diferencia de otros predicadores que se dejaron mantener por las iglesias. Esto quedó claro en la carta primera a los Corintios 9, especialmente en los versos 13-18. ¿No sabéis, cita, que los que se ocupan en las cosas sagradas comen del templo, que los que sirven al altar participan del altar? De igual modo ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Pero yo no he hecho uso de esto en nada, es decir, que no he escrito estas cosas para que se haga así conmigo, más me valdría morir. Nadie me quitará esta gloria. El hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. No tengo más remedio y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga. Pero si lo hago a pesar mío es que me han encargado este oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente dar a conocer el Evangelio, anunciándolo de balde, sin usar el derecho que me da la predicación del Evangelio. Así, Pablo es consciente de que Jesús se dejó mantener mientras predicaba en las aldeas. Así leemos en Lucas: quedaos en la misma casa comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. Fin de la cita del Evangelio de San Lucas 10:7. Ahora bien, Pablo se comporta de forma diferente con la iglesia de Filipos. Aceptas la ayuda, incluso varias veces, como dice él mismo. La razón que aduce es su estrecha relación personal con la iglesia de Filipos. Está vinculado a la iglesia a través de un dar y recibir mutuo en este caso. En este contexto queda claro rápidamente que Pablo utiliza motivos de la antigua ética de la amistad para describir esta estrecha relación con la iglesia de Filipos. Su inusual disposición a ser atendido tiene que ver con este vínculo amistoso. En varios lugares de la carta a los filipenses se mencionan temas relacionados con la amistad. Así, parte de la antigua concepción de la amistad es que los amigos tienen todo en común, koina ta philon. De diferentes maneras, Pablo enfatiza la koinonía, habla de la comunión de la Iglesia con el Evangelio, de la comunión de la Iglesia con el encarcelamiento de Pablo, de la comunión del Espíritu en 2:1 de la carta a los Filipenses y de su propia comunión con los sufrimientos de Cristo en los versículos 3-10. Toda la Iglesia está impregnada de la comunión mutua de la Iglesia y Pablo en la alegría y sufrimiento. Pablo comparte la alegría y el sufrimiento de la comunidad, al igual que la comunidad comparte la alegría y el sufrimiento del apóstol. Esto es un eco de otro motivo de la ética de la amistad en la antigüedad, a saber, el vínculo afectivo que existe entre los buenos amigos. Existe un espíritu afín entre los amigos. Cicerón puede decir que las almas de los amigos llegan a estar tan estrechamente unidas que los dos se convierten en uno. Así, en De Amicizia, en 81. Los amigos no se preocupan por su beneficio propio, sino por el bien del otro. Esto encuentra eco en la carta a los Filipenses 2:4. Leemos así: no os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos los intereses de los demás. Es cierto que esto se vincula aquí con la unión en la comunidad,
en la que existían diversas tensiones. Había intrusos judeocristianos que querían obligar a la Iglesia a observar la ley judía. Había luchas dentro de la comunidad. Pablo menciona un conflicto entre Evodia y Síntique. Este principio de que cada uno no solo debe mirar por su propio bien, sino también por el bien de los demás, también se aplica a la relación de Pablo con la comunidad. Según Cicerón, la amistad se demuestra en la adversidad. Cita en Amicitia 24, porque es una debilidad de los hombres tener en poca estima a sus amigos cuando son felices y abandonarlos cuando son desgraciados. En este contexto, Cicerón sabe invocar la sentencia de Enio: al verdadero amigo se le conoce en la adversidad. Este aspecto de la ética de la amistad de la antigüedad está también en el trasfondo de las alabanzas de Pablo a la comunidad por el apoyo que le envían justo cuando más lo necesita en la cárcel, en Éfeso. Pablo incluye también a Epafrodito en esta unión de amistad. Él mismo, pero también la comunidad, mantiene una relación amistosa con este colaborador. Según Carta a los Filipenses 2:30, Epafrodito sufrió porque estaba comprometido con la labor misionera de Pablo. Se jugó la vida por Pablo, lo que también es una característica típica de la amistad en la filosofía antigua. Antes de entrar en la cuestión de lo que Pablo quiere decir con estas ideas tomadas de la ética de la amistad de la antigüedad y lo que ello pueda significar hoy para nosotros, quiero decir algo sobre la fundación por parte de Pablo de la comunidad en Filipos y sobre la cuestión de las cartas que él escribió. La fundación de la iglesia de Filipos tuvo lugar probablemente hacia el año 49 después de Cristo, en el llamado segundo viaje misionero de Pablo. Lo especial de la iglesia de Filipos fue que era la primera iglesia que Pablo fundó en suelo europeo. Pablo viaja en barco desde Troas, en Asia Menor, hasta en la Turquía de hoy, hasta Neápolis, la actual Kavala, en el norte de Grecia, Macedonia, que sigue siendo hoy una ciudad de puerto. Desde allí sube a Filipos con sus compañeros. La antigua Filipos ha sido excavada en la actualidad, lo que merece la pena visitar. Lucas relata la fundación de la iglesia en los Hechos de los Apóstoles 16, 11, 40. Al parecer, en Filipos no hay sinagoga, por lo que Pablo podría seguir con su misión como le gustaba hacer. Solo hay un lugar de culto fuera de la ciudad. Esto sugiere que había menos de 10 judíos varones en Filipos. Pablo va al lugar de oración de los judíos y allí se encuentra con algunas mujeres a las que habla. Una de ellas, Lidia, la vendedora de púrpura, se siente atraída por el anuncio de Pablo. Se bautiza junto con toda su casa. Probablemente esta casa constituyó el núcleo de la comunidad cristiana en Filipos. Lucas relata un conflicto entre Pablo y sus compañeros y las autoridades. Pablo y sus compañeros son golpeados con varas y enviados a prisión. Según Lucas, son liberados milagrosamente de la cárcel. Históricamente es probable que Pablo se viera obligado a abandonar la ciudad. Luego se traslada a Tesalónica, donde también consigue fundar una iglesia. También allí tiene que abandonar pronto de nuevo la iglesia fundada, de modo que no deja aún a los cristianos fortalecidos en su fe, como leemos en la carta primera a los tesalonicenses. Pablo confirma el sufrimiento en relación con la fundación de la iglesia de Filipos en la carta a los tesalonicenses 2:2. A pesar de los sufrimientos e injurias padecidos en Filipos, que ya conocéis,
Apoyados en nuestro Dios, tuvimos el valor para predicaros el Evangelio de Dios en medio de fuerte oposición. Cuando Pablo escribe la carta a los filipenses, está en cautiverio, probablemente en Éfeso. Por tanto, Pablo escribe la carta desde la cárcel. Se discute la uniformidad de la carta. En el pasado, la carta se consideraba como una compilación post-paulina de 2 o 3 cartas. Hoy en día la uniformidad de la carta es más ampliamente aceptada, suposición que yo también comparto. Hay muchas referencias en la carta y los temas del principio también, como se verá más tarde. Así pues, la uniformidad parece evidente. Pablo dicta la carta. Las pausas en el dictado pueden dar lugar a este tipo de interrupciones que aparecen en la carta a los filipenses. Además, trata de diferentes temas. La situación de Pablo se caracteriza por experiencias de sufrimiento. La estancia en prisión es una detención preventiva. Pablo aún no sabe cuál es el resultado del juicio. Es posible que le amenace con pena de muerte. La carta es muy personal. Pablo hace partícipe a la congregación de sus propias experiencias de sufrimiento, pero también de su alegría. La comunidad también experimenta desventajas a causa de su fe. Además, Pablo ve peligros para la iglesia desde dentro. Pablo menciona disputas dentro de la iglesia y tiene oponentes judaizantes en la iglesia que cuestionan su evangelio sin ley. La carta a los filipenses se caracteriza por el contraste entre la alegría y el sufrimiento. Ambos conforman la vida de Pablo y al mismo tiempo la vida de la iglesia. Así se demuestra precisamente en una persecución que él sobrevive. Pablo no tiene que acusarles de ningún vicio. Pablo también hace partícipe a la comunidad de sus experiencias de sufrimiento, del mismo modo que él comparte las experiencias de sufrimiento de la comunidad. Pero también hay motivos de alegría por ambas partes. Pablo contempla con alegría el desarrollo de la comunidad. La comunidad también tiene motivos para alegrarse. Están agradecidos del apóstol por la misión de la fe y lo expresan en su apoyo incondicional. Así lo demuestra ya el motivo de la carta. Pablo agradece una donación de dinero que le ha dado la iglesia y que le entrega Epafrodito. Él lo aceptó. La adhesión de la iglesia no solo se muestra en dar, sino también en imitar al apóstol. De este modo, Pablo y la iglesia están unidos en el compartir mutuo de las alegrías y las penas. Comparten la alegría y el dolor de los mutuos. Este es también un motivo de la antigua ética de la amistad. La carta a los filipenses también contiene mucho sobre la forma en que los cristianos de la iglesia se tratan entre sí. También aquí hay alusiones a la antigua ética de la amistad. La iglesia forma una comunidad basada en la participación en la fe. La conciencia de comunidad se expresa en el cuidado mutuo. Pablo también considera que la iglesia se esfuerza por nutrirse y animarse mutuamente. La vida de la congregación, de la comunidad, también se caracteriza por sentir alegría y alegrarse con los otros. Las personas piensan, actúan y se influyen mutuamente en modo propio como lo debe hacer una comunidad cristiana. Resumiendo, Pablo no utiliza el tema de la amistad en los filipenses para representar su buena relación con la iglesia como un modelo de amistad para otros pastores o líderes de la iglesia. La relación de Pablo con la iglesia de los filipenses no es presentada por él como amistad, más bien utiliza temas de amistad para destacar ciertos aspectos de su relación con la iglesia. Hay 2 aspectos en particular que le son importantes. Pablo y la iglesia comparten la alegría y la tristeza mutua.
2 se refiere a la Iglesia que le une a la comunidad y a la comunidad con él. Ambas tienen significado también para nosotros. Un pastor no puede establecer una relación amistosa con toda una comunidad. A lo sumo puede hacerlo con algunos miembros de la comunidad, pero un pastor debe compartir las penas y las alegrías de toda la comunidad, y a la inversa, la comunidad debe empatizar con el pastor hasta tal punto que también pueda comprender sus sentimientos. Si ambas partes son capaces y están dispuestas a adoptar la perspectiva de la otra, se desarrollará una cooperación confiada y fructífera. Sin embargo, si la comunidad se ve a sí misma solo como en oposición al pastor, el cuidado pastoral fructífero lo tiene difícil el pastor. Surgen bloqueos y la comunidad apenas resulta atractiva para otras personas. La carta a los Filipenses también contiene el llamamiento general a que todos los miembros de la Iglesia no trabajen unos contra otros, sino que todos se pongan en lugar de los demás y comprendan sus sentimientos. Si cada uno solo adopta su perspectiva estrecha personal y no amplía su visión y sus sentimientos, no se producirá una cooperación pacífica y fructífera en la Iglesia. Pero si la unión en la Iglesia se caracteriza por una empatía mutua, los diferentes grupos dentro de la Iglesia se encuentran fraternalmente unidos, laicos, sacerdotes, obispos. Los diferentes carismas y tareas que existen en la Iglesia se hacen fructíferas. La Iglesia atrae a los demás y puede cumplir con credibilidad su tarea misionera. Para Pablo esto es muy importante, el que las comunidades no se preocupen, no estén ocupadas consigo mismos, sino que su misión conjunta sea la extensión del Evangelio, cumpliendo su tarea misionera. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Se va a proceder a recoger las preguntas. Mientras tanto, yo tengo una apreciación para los dos primeros profesores, profesor Zapp y profesora Hess. En el Antiguo Testamento vemos una relación entre la amistad y el habla, lo que se dice, lo que no se dice, el secreto. Mientras que en la intervención de la profesora Hess tenemos una relación entre la amistad y los cuerpos, la importancia del lavatorio de los pies, la importancia para Santo Tomás de que Dios se haya hecho hombre para que haya amistad. Entonces, sí. Esta relación con el lenguaje en el Antiguo Testamento y esta relación con lo material y el cuerpo en el Nuevo Testamento y cómo se relacionarían entre sí. En el concepto de la palabra tenemos que considerar siempre en contexto semítico que la palabra y el hecho en el Antiguo Testamento no están separados como nosotros lo percibimos. En el Antiguo Testamento tenemos que tomar conciencia de que el hecho y la palabra no están tan separados como nosotros los concebimos actualmente, sino que palabra y hecho tienen una íntima relación. Das kann man etwa an dem Begriff Dabar, was also im Hebräischen für Wort steht, sehen. Dieses hebräische Wort Dabar kann sowohl das Wort wie die Sache bezeichnen. Lo vemos ejemplificado en la palabra hebrea dabar, que significa tanto palabra como cosa. Das heißt, ein gesprochenes Wort schafft im Alten Testament eine Wirklichkeit und ist damit von der Sache nicht weit entfernt. Esto significa que la palabra pronunciada hace también hechos, hace realidades y por lo tanto la palabra y la realidad no pueden nunca estar distantes una de la otra. Und vielleicht ergibt sich von daher eben auch die Brücke zwischen
der mehr Worthaftigkeit, aktiv oder im Sinne des Verschweigens im Alten Testament und der Tat im Neuen Testament. Ja, vielleicht ergibt sich dadurch auch eine Brücke zwischen dieser scheinbaren Unterschiedlichkeit des Alten und des Neuen Testamentes. Y quizá por eso se puede establecer un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, con lo que significa la palabra y también el significado que tiene el silencio, el callar. Also vom Neuen Testament aus ist die Antwort sehr einfach, in Johannes 1,14 zu lesen. Sie haben sehr richtig gesehen, dass wir bezüglich der Freundschaft oder was Freundschaft umfassen kann, im Johannesevangelium auch eine sehr sinnhafte Sprache haben, in dem Jesus eben in der Fußwaschung uns aufzeigt, wie wir in dieser Freundschaft mit ihm leben sollen. Aber das ist eben möglich geworden durch die Menschwerdung. En el caso del Evangelio de San Juan, la respuesta es muy sencilla de formular. En San Juan 1,14 se manifiesta que las palabras se han hecho totalmente expresivas por medio de la encarnación de la palabra, del Verbo. Also der Logos ist Fleisch geworden, Sarx, da steht nicht mal Soma, also es steht nicht Soma, sondern wirklich Fleisch geworden. Und deswegen ist natürlich die Sprache Jesu auch eine sinnhafte Sprache, wobei er im Johannesevangelium auch sehr viel spricht. Also der Logos, den er spricht als Logos, hat da Offenbarungscharakter. Por eso, cuando San Juan dice que el Logos, que significa palabra en griego, se ha hecho carne, le da a la expresión, a la palabra de Jesús una dimensión muy corpórea, muy también de los sentidos, que también en San Juan está acompañada de las palabras de Jesús, no solo los hechos o la persona de Jesús. Übrigens gibt es natürlich auch im Alten Testament ein Handeln des Freundes. Ich habe hier 2 Stellen genannt, nämlich Sirach 37, Vers 5. Ein guter Freund kämpft mit dem Feind. Er hält den Schild gegen den Widersacher, wird zum Schildträger, der den Freund schützt. A propósito de la diferencia entre acción y palabra, en el Antiguo Testamento también se recoge esta diferencia cuando se habla del modo de obrar de los amigos, por ejemplo, que el amigo es como un escudo que defiende al amigo. Muchas gracias. Tenemos varias preguntas. Para el profesor Ver, hay varias preguntas. ¿Podemos distinguir en el comportamiento de San Pablo con las distintas comunidades una diferencia entre amor al prójimo y amor de amistad? Y por otro lado, ¿estaría San Pablo de acuerdo con la percepción de Santa Teresa de que las amistades particulares son una comprensión no adecuada de la amistad? Ja, auf Deutsch. Die Frage ist, können wir bei den verschiedenen Verhaltensweisen des Paulus mit den verschiedenen Gemeinschaften einen Unterschied finden zwischen Nächstenliebe oder christliche allgemeine Nächstenliebe und freundschaftliche Liebe? Und dann die andere Frage ist, ob Paulus dieselbe negative Bewertung wie die Teresa von Avila machen würde von den sogenannten privaten Freundschaften, die sie in den Gemeinschaften der Karmelitinnen schlecht beurteilt.
Ja, das Verhältnis von christlicher Liebe und Freundschaft, da ist bei Paulus natürlich ein ganz enger Zusammenhang. Wenn Paulus davon spricht, dass Epaphroditos jetzt sein Leben hingegeben hat für das Missionswerk des Paulus, dann wird natürlich ein Motiv der antiken Freundschaftsethik aufgegriffen, aber es ist natürlich dadurch vertieft, dass es gleichzeitig Nachahmung Christi ist. Nicht? Christus hat sein Leben für uns hingegeben. Das ist für Paulus grundlegend für seine Ethik. Ja. Also daran macht er sein Verständnis von Nächstenliebe auch fest. Also da kommt beides zusammen. Da würde ich sagen, das ist Aufnahme antiker Freundschaftstopik, die gleichzeitig vertieft wird durch das christliche Bekenntnis, durch den christlichen Glauben. Creo que en San Pablo el amor cristiano y el concepto de amistad están muy relacionados porque él retoma el concepto de amistad de la antigüedad, pero lo profundiza de manera que el amor y la amistad se unen en la realidad del amor que el cristiano puede hacer realidad y el amor de Cristo. Und was Teresa von Avila angeht, da kenne ich natürlich jetzt so ganz genau nicht ihr Verständnis von Freundschaft. Sie haben gesagt, dass bei Teresa geht es um die Gemeinschaft innerhalb, also einer Ordensgemeinschaft oder einer Familie, das meinen Sie, ne? Mhm. Ja, also von Paulus her, natürlich sieht er in der Gemeinschaft, jetzt in Philippi, auch freundschaftliche Beziehungen oder sagen wir mal, ich bin ja nicht der Meinung, dass das immer direkt um Freundschaft geht, sondern um Aufnahme von Freundschaftstopik, um das enge Verhältnis zu beschreiben. Das finde ich dann besser geeignet. Und deshalb passt auch zu einer Ordensgemeinschaft, zu das Miteinander in Ordensgemeinschaft nicht unbedingt der Begriff der Freundschaft. Es muss von christlicher Nächstenliebe geprägt sein, von Respekt. Da kann man Freundschaftstopik ruhig verwenden, um das Miteinander zu beschreiben, aber ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass man in einer Gemeinschaft, einer Ordensgemeinschaft oder einer geistlichen Gemeinschaft jetzt unbedingt, dass alle miteinander befreundet sein müssen, damit die Gemeinschaft funktioniert. Das ist etwas zu viel verlangt. Also respecto de la idea de Santa Teresa de Jesús de las amistades particulares, no conozco muy bien en qué sentido puede ella haberlo expresado, pero pienso que la idea de San Pablo está tomada del concepto de la antigüedad clásica, la idea de amistad, y en una comunidad religiosa no parece adecuado que esa realidad se viva de esa manera, sino que lo que es lógico que Santa Teresa pida es ese respeto mutuo, ese amor mutuo al prójimo, pero hablar de amistades, de que estemos unidos por la amistad en una comunidad, es una concepción que sería un poco extraña para la vida religiosa. Der Bischof von Eichstätt, der ist ja Benediktiner, und der erzählte kürzlich, dass sie im Kloster öfter zusammengesessen hätten und sich gewundert hätten, dass sie so eine funktionierende Gemeinschaft bilden, obwohl sie doch sicherlich freiwillig nie diese Gemeinschaft, so diese konkrete Gemeinschaft gewählt hätten. Also freiwillig wären sie wahrscheinlich, wenn sie nicht jetzt im Orden wären, nie zusammengezogen und hätten eine Vita Communis gebildet. Aber sie sind eben zufällig im Orden zusammengekommen durch das geistliche Leben, das sie teilen. Und da funktioniert es dann. Also man sieht da auch, es ist nicht unbedingt Freundschaft notwendig im engeren Sinne, also diese emotionale Verbundenheit, die dazu gehört, um in einer Gemeinschaft auskömmlich und gut leben zu können. Me estoy acordando ahora de un comentario que alguna vez le he oído al obispo de Eichstätt, que es benedictino, y que decía que no se imaginaba que en una comunidad religiosa se hablase o se funcionase como en una comunidad de amigos, entre otras cosas porque nosotros en una comunidad sabemos que las personas no eligen quiénes son quienes forman parte de esa comunidad, y por otra parte no es necesario que haya una amistad en el sentido de una relación afectuosa para que una comunidad se ame y esté unida.
Tenemos muchas preguntas y poco tiempo. Vamos a ver. Una pregunta general. ¿Dar la vida por los enemigos es una cualidad solo del amor de Dios? Die Frage ist allgemein für alle drei, wer es beantworten will. Das Leben für die Feinde zu geben, es ist eine Qualität allein von der Liebe Gottes, ist etwas, nur die Liebe Gottes schaffen kann. Wer von Ihnen? Also ich kenne jetzt, da kennen Sie vielleicht die antiken die Philosophen hier besser aus, aber ich kenne in der Antike kein anderes Beispiel für den Aufruf zur Feindesliebe als in den synoptischen Evangelien, wo Jesus eben auch im Rahmen der Bergpredigt in Matthäus 5 dazu aufruft, liebt eure Feinde. Also diese Lebenshingabe für den Freund, die hat ja Aristoteles schon geprägt, die finden wir auch wieder bei Cicero, glaube ich, und auch bei Platon angedeutet, wobei das da eher auf das Liebesverhältnis ausgerichtet ist. Aber ja. Creo que habría que contestar, en el Nuevo Testamento habría una diferencia entre cómo habla del amor y de la amistad San Juan y cómo hablan los sinópticos y del amor a los enemigos. Por ejemplo, en el discurso de las bienaventuranzas se habla al respecto de amar a los que no nos aman y responder de manera mansa a las agresiones o al mal que otros nos puedan hacer. Ich kann auch als Alttestamentler etwas dazu sagen. Es gibt natürlich im Alten Testament so etwas wie Feindesliebe nicht. Das hat natürlich grundsätzlich etwas damit zu tun, dass Israel sich meistens als in seiner Existenz bedrohtes Volk durch Feinde verstanden hat. Das ist der erste Punkt. En el Antiguo Testamento no se puede hablar propiamente de que esté la idea del amor a los enemigos, entre otras cosas porque el pueblo de Israel tenía que asegurar su identidad y su persistencia en la lucha contra enemigos. Aber es gibt auch im Alten Testament Hinweise darauf, dass Israel auf Gewalt verzichtet zugunsten eines rechtschaffenden Gottes. In der Hinsicht sind etwa die sogenannten Fluchpsalmen zu verstehen. Besonders krasses Beispiel Psalm 58. Ich will das gleich noch weiter ausführen kurz. Pero sí que hay en el Antiguo Testamento expresiones de que se debe evitar, se debe rechazar la violencia para ser fiel a lo que Dios pide al hombre. Por ejemplo, en el Salmo 58 se expresa esto, donde se busca el refugio en Dios y no se recurre a la lucha o al enfrentamiento. Israel gibt sozusagen die Gewalt ganz in die Hände Gottes, der rechtschaffende Gott ist, und so, damit die Welt erkennt, es gibt einen rechtschaffenden Gott und die Frevler triumphieren nicht. Hier verzichtet Israel auf Gewalt, auch wenn es eine gewalthaltige Sprache verwendet, aber legt sozusagen alles in die Hände Gottes hinein. Und ich denke, dass hier ein Anweg ist für die neutestamentliche Feindesliebe, die ebenfalls darauf setzt, dass Gott es ist, der Recht und Gerechtigkeit schafft. El pueblo de Israel en estos salmos se abandona en Dios y en la fe, en la confianza de que Dios es el único que puede hacer justicia, verdaderamente justicia, que Él tiene una manera de superar el mal que es superior a la que podría emprender el hombre con la guerra o con la violencia, con el enfrentamiento. Y de esta manera se puede manifestar Dios al mundo como verdadero juez verdaderamente justo, y esto es un anticipo que abre el camino al amor a los enemigos que va a
revelarse realmente en el Nuevo Testamento. Da wollte ich nur noch auch hinzufügen, wollte ich vorher auch noch sagen, dass diese Anknüpfung natürlich an das Alte Testament da ist, aber dass im Neuen Testament, das drückt Jesus im Johannesevangelium sehr schön aus, ich bin nicht gekommen, um zu richten, sondern um zu retten, um zu erlösen. Und im 1. Johannesbrief steht eine sehr schöne Definition davon, was Gott ist. Gott ist die Liebe. Und christliche Ethik ist immer responsorische Ethik. Das heißt, wenn ich diese Liebe Gottes erfahren habe, wenn ich gesehen habe, was er für mich am Kreuz getan hat, daraus resultiert diese Kraft, selbst die Feinde zu lieben. En el Nuevo Testamento hay una clarísima enseñanza sobre este amor a los enemigos y este modo de amar a Dios y de hacer Dios justicia, cuando Cristo mismo dice que Él no ha venido para juzgar al mundo, sino para salvarlo. Y esto explica que la ética cristiana sea una ética responsorial, en respuesta a un amor tan grande que es capaz de amar al pecador, al que no ama a Dios. Se entiende el amor cristiano y se encuentra la fuerza para que el cristiano también ame al que no le ama. Bueno, tenemos muy poco tiempo y vamos a seleccionar algunas preguntas para responderlas brevemente en la medida de lo posible. Wir haben nur ganz wenig Zeit, da müssen wir kurz eine Antwort geben. La primera para el profesor Lothar Wehr. ¿Cómo nos enseña la Sagrada Escritura a perdonar y reconciliarnos con nuestros amigos en caso de conflictos? Professor Wehr, wie lehrt uns die Heilige Schrift zu versöhnen und wieder Frieden mit unseren Freunden zu finden, wenn wir gestritten haben? Ja, der Aufruf geht natürlich zur Versöhnung. Nicht? Das ist, es gilt darum, Streit zu vermeiden, aber versöhne dich mit deinem Bruder und bring deine Gabe dar. Also die Versöhnungsbotschaft Jesu ist sehr radikal. Die verlangt, dass auch der sich um Versöhnung bemüht mit seinem Bruder, wenn der andere schuldig geworden ist. Also wenn der Streit auf den anderen zurückgeht. Wenn dein Bruder etwas gegen dich hat, dann geh, versöhne dich zuerst mit deinem Bruder und bring dann deine Gabe vor den Altar. Also das Neue Testament verlangt aktive Versöhnung sogar desjenigen, der gar nicht schuld ist an dem Streit. El Nuevo Testamento es muy radical en su mensaje sobre el perdón. Él, por ejemplo, conocemos ese pasaje en que Cristo dice: si quieres presentar tu ofrenda ante el altar, ve primero a reconciliarte con tu hermano y luego presenta tu ofrenda. Pero lo interesante de esta enseñanza de Jesús es que contra el que ha sido culpable contra ti, es decir, no que tú tienes la culpa, has hecho algo malo, sino que alguien te ha hecho algo malo a ti. El Evangelio pide un perdón activo, que nosotros vayamos al encuentro, a perdonar, ofrecer ese perdón al que se ha hecho culpable con nosotros. Por lo tanto, el Evangelio en esto es de una gran exigencia de amor. Und Paulus verlangt sogar, möglichst auf sein Recht zu verzichten. Also lieber zurückzustehen, als den Streit noch weiter zu eskalieren. Y San Pablo, por ejemplo, incluso llega a hablar de renunciar al derecho a perdonar, en el sentido de preferir callar antes que aumentar, por ejemplo, un conflicto, hacer más grande la oposición con una persona que se nos enfrenta. Auch hier nur ein ganz kleiner Schrifthinweis. Sirach 28, 1-6 geht es um den Zorn. Der Zorn ist eine Größe im Buch Sirach, die eigentlich nur Gott zusteht. Und nur ein Frevel hält am Zorn fest, heißt es da. Solo un apunte en el libro.
Das ist Sirach 28, 1 bis 6. Ekklesiastik. Bitte? Zorn. Ya. Sí. Ja, Ira. En el libro del Eclesiástico, en el capítulo 28, versículos del 1 al 6, se habla de que solo Dios tiene derecho a sentir y a manifestar su ira, no el hombre. Solo Dios puede realmente airarse justificadamente. Para el profesor Zapp, en el Antiguo Testamento se expresa muchas veces el deseo de ver el rostro de Dios, panen prosopon, pero esto es algo íntimo, personal. ¿Puede decirse que es un deseo de entrar en amistad con Dios que se cumple al ver el rostro de Cristo? El profesor Enrique Martínez hace la pregunta. Profesor Zapp, im Alten Testament wird oft das wiederholt ausgedrückt, also diese Sehnsucht, das Gesicht Gottes anzuschauen, panen prosopon. Aber das ist etwas sehr Intimes und Persönliches. Kann man sagen, dass es eine Sehnsucht da ausgedrückt wird, in eine Freundschaft mit Gott zu treten, die nur in Christus, in dem Anblick des Angesichts Christi erfüllt werden kann? Ich kann eigentlich nur sagen, ja. Solo puedo decir que sí. Ich kann aber ein bisschen, ich möchte natürlich, wenn ich schon vom Angesicht Gottes, aber grundsätzlich kann ich dem natürlich nur zustimmen. Das Angesicht Gottes schauen ist das die Sehnsucht des alttestamentlichen Menschen. Vermutlich kommt dies aus einer Zeit, in der es tatsächlich so etwas wie eine Abbildung Gottes im Tempel gab, wobei das hier umstritten ist. Also den Tempel zu besuchen, heißt sozusagen das Götterbild anzusehen und damit in direkten Kontakt zu Gott zu treten. Das wurde später metaphorisch dann umgesetzt. Das Angesicht Gottes zu schauen, heißt das Wohlwollen Gottes wahrzunehmen. Ya que se alude al rostro de Dios en el Antiguo Testamento, el deseo de ver el rostro de Dios va a ser interpretado con relación al templo. La visita al templo es para el israelita una imagen, el templo va a ser una imagen de Dios, y visitar el templo y estar en el templo es entrar en una relación directa con Él, en cierto modo un contemplarle. Muy bien. Bueno, hemos agotado el tiempo. Hemos agotado el tiempo, aunque ahora quienes estemos aquí tenemos la oportunidad de charlar con los profesores en la pausa y después en la comida, si nos lo permiten. Muchísimas gracias a los tres por tan interesantísimo debate. Creo que hablo en nombre de todos al decir que es una de las sesiones más interesantes a las que puede asistir un académico hoy en día, así que muchas gracias a la organización también. Y volvemos a las 12. Eso es. A las 12. Muchas gracias.